Pablo Ulloa, el defensor del pueblo. Miren, primero, buenos días a cada uno de ustedes, tanto los comunitarios que están aquí apoyándonos, a los ciudadanos que están aquí por el hecho de venir a apoyar al defensor del pueblo. Hago un inciso para agradecer a las autoridades de la provincia, políticas que están con nosotros y a los directivos de cada una de las instituciones que están acá junto al defensor del pueblo. Pero quiero significar que ASUA nos ha dado un recibimiento muy bello y es parte de los elementos que cualquier servidor público tiene que valorar, que no son económicos, y todo el que ama el servicio público sabe lo que significa que la gente te quiera. Y eso es lo que uno siente cada vez que visita una provincia. El hecho de que estemos aquí es un esfuerzo institucional y sería mezquino si todos sus aplausos yo no lo comparto con ese gran equipo de hombres y mujeres que acompaña al defensor del pueblo. Por eso le agradezco a título de Pablo sus aplausos y su cariño, pero quiero que sepan que Pablo es uno entre muchos compañeros y compañeras de una institución que ha tratado de dignificarla y levantarla, y por eso es importante que yo felicite a mi equipo de trabajo que hace posible que estemos aquí con ustedes. Ahora, el hecho de que estamos acá es un esfuerzo que significa varios aspectos. Uno, yo tengo que explicar justamente qué es el defensor del pueblo y cómo trabaja. Tengo que rendirle cuenta a todos los ciudadanos de la República Dominicana, porque eso es parte de la ética de un servidor público. Vamos a hacer una mirada de República Dominicana y vamos a ver ASUA, pero también vamos a criticar el sistema, sin temas políticos, porque ustedes saben muy bien que yo cumplo cabalmente el artículo 11 de la ley 1901. No pertenezco a ningún partido ni ejerzo la actividad electoral. Por lo tanto, mis críticas son a un sistema que se van a dar cuenta cómo ha sido efectivo para algunas cosas y para otras no. Vamos a ver las políticas públicas y yo le voy a plantear algunas ideas de cómo podemos hacer que los dominicanos y las dominicanas nos unamos en ese esfuerzo de construir una patria, y qué bueno que está el Instituto Duartiano aquí con nosotros, se lo agradezco, una patria como lo soñaba Juan Pablo Duarte, y qué bueno que la gobernadora, el cuadro de la entrada es justamente la rendición de cuentas del patricio una vez concluyó la batalla que le correspondió. De eso se trata este esfuerzo, y es significativo para nosotros poder venir y explicar justamente qué es el defensor del pueblo. Y qué bueno que está una diputada en el Congreso. Por eso el defensor sale del Congreso, de ambas cámaras, la Cámara de Diputados y del Senado de la República, porque justamente nosotros representamos uno de los elementos o de las funciones de los congresistas, que es la fiscalización. El defensor del pueblo sale de las 2/3 partes de ambas cámaras y tiene que ser, el artículo 5, un experto en la administración pública y la gestión gubernamental. Modestia aparte, tengo doctorado y más de 25 años en la administración pública, por lo tanto, algo tengo yo que saber, digo yo. Pero aparte de eso, el artículo 11 significa justamente que el único ingreso que puede tener el defensor del pueblo es la docencia y que no puede pertenecer a ningún partido. Todos ustedes lo vieron en los medios de comunicación y no, si no lo vieron, tienen que saberlo. Yo competía contra ex legisladores, incluso con presidentes de partidos que renunciaron en un acuerdo para ser defensor del pueblo. Gracias a la madurez de los partidos políticos, los medios de comunicación y la sociedad, hoy en día quien les habla es el mismo servidor público que tenía 20 años en la administración. Justamente me presenté y obtuve 97.44 en la evaluación de 100 puntos, la nota más alta. Por eso para mí es tan importante venir donde ustedes, porque es parte justamente de la dinámica natural de cualquier ciudadano. Yo no soy un funcionario, yo soy un servidor público. Por eso mi función esencial es defender los derechos de los ciudadanos frente a la administración del Estado o cualquier entidad prestadora de servicios públicos. Esa es la realidad. La salud lo da un hospital o lo da una clínica,
La educación lo da un liceo o lo da un colegio. En ambos derechos fundamentales, el defensor del pueblo tiene que ejercer su autoridad como órgano extrapoder, como órgano justamente constitucional, sobre la base del reclamo de un derecho vulnerado, sea la falta de una cama, sea la falta de un aula, sea la falta de un medicamento, o que se murió mi ser querido y no me quieren entregar el cadáver porque hay que hacer un acuerdo de pago. Somos un órgano de control, y eso en la democracia es sumamente importante, porque el poder se nos va de la mano. Ha pasado en Nicaragua, ha pasado en El Salvador, ha pasado en Venezuela y no puede pasar en República Dominicana. Ese era el espíritu de la primera constitución que hizo nuestro patricio Juan Pablo Duarte con la independencia. Y es lo que de alguna manera uno trata de significar en cada movimiento que uno hace por estos 6 años que me corresponde ser defensor del pueblo. Nos concentramos en la gestión pública, específicamente en un concepto esencial en la democracia moderna, que es el cumplimiento gubernamental, y también se lo voy a explicar. Los norteamericanos le llaman government compliance. Pero nosotros tenemos una responsabilidad, y es lo que hablaba la gobernadora y lo que hablaba la diputada, justamente la perspectiva de los derechos humanos. Esa es nuestra responsabilidad. Como decía la alcaldesa, todos tenemos derechos. En el caso de la República Dominicana, desde el artículo 37 al artículo 72, pusimos 32 derechos humanos que al estar en nuestra Constitución son fundamentales. ¿Pero para qué? Ahí entra el artículo 7 de la Constitución, que habla de un Estado social y democrático de derecho. Pero ¿cuál es la función del Estado? El artículo 8 te lo dice: el desarrollo integral del individuo, los respetos a los derechos fundamentales y sobre todo la dignidad humana. Cada vez que tenemos que mendigar por un derecho, perdemos nuestra dignidad. Por eso, y lo van a ver, estamos en contra del clientelismo, de la demagogia o del populismo. Nuestro objetivo central está en contribuir a empoderar al pueblo dominicano para que pueda ser parte de un ejercicio colectivo del control social. Y ese control social se da justamente aquí como estamos, y le voy a plantear varias estructuras del defensor del pueblo para hacer justamente participación social, que es la esencia. Yo soy uno frente a 13 millones de personas. Qué bien sería que esas 13 millones de personas me ayudaran, y van a ver los indicadores de resultados de cómo nosotros hemos aumentado los casos de cuando llegamos, que eran pírricos, al nivel en que estamos. Ahora bien, nosotros lo único que buscamos es el respeto de los derechos fundamentales y más que todo el bien común, promoviendo los valores democráticos, porque justamente esa es la guía de nuestro camino y es significando la Constitución de la República, por el amor a la República Dominicana. Ese ideal de un Estado social y democrático de derecho tiene varias expresiones que son lo importante que nosotros sepamos, para exigirle a nuestras autoridades, pero también para apoyarlas en aquellas luchas que requieran una mancuerna entre el ciudadano y los gobernados, los gobernantes. Tiene que haber mecanismos de participación social, rendición de cuentas, representatividad y más que todo bienestar social para podernos desarrollar. Este espacio es el espíritu del defensor del pueblo, de hacer la colaboración mutua, pero para poder hacer la voz de aquellos que no tienen voz. Eso nada más se puede hacer juntos. Juntos que podemos trabajar de esa manera, y por eso era tan significativo que vinieran las juntas de vecinos. Por eso es tan importante que vengan las instituciones como el Instituto Duartiano, como el Colegio de Periodistas, como ustedes ciudadanos, que no representan ninguna institución, pero que quieren que ASUA tenga otra significación. Ahora, todo servidor público lo primero que tiene que hacer al presentarse a un ciudadano es decirle qué hace con su dinero. Por eso, antes de yo teorizar, tengo que rendirle cuentas a ustedes de manera humilde y cada vez que sea posible. La ley 1901 manda al defensor del pueblo a mandar un informe anual al Congreso de la República. Nosotros no lo hacemos así. Al momento de asumir, cada 14 de junio, yo me presento en el Congreso de la República solicitándole el espacio a los presidentes de ambas cámaras e invitando a todos los diputados y senadores de la República para hacerle un informe de rendición de cuentas. Le mando el informe por escrito, pero me paro frente a ellos.
porque es mi deber frente a todos mis compañeros y compañeras y frente a todos rendir cuenta. Por eso, hace 2 semanas me paré frente a todos mis compañeros y les rendí cuenta de lo que habíamos hecho en la Ruta de los Derechos en el Cibao. Cada acto que se haga tiene que ser justificado y cada acción tiene que tener un resultado porque son bienes públicos. Cuando llegamos, apenas llegaban 1000 casos al defensor del pueblo. Al día de hoy, promedio son 10,000 casos por año. El mejor año se hizo 14,000 casos. Los casos de oficio los subimos un 300%, porque eso significa justamente que el defensor del pueblo está saliendo al territorio, pero también el ciudadano está confiando en nosotros. Cuando llegamos, apenas el 12% respondía al defensor del pueblo de la administración pública. Estos directivos, si hubiesen encontrado otro defensor, muy probablemente no le habían respondido. Ahora el 100% le responde al defensor del pueblo. Y si no, pregúntenle al primer director de correo de la gestión del presidente Abinader. Hoy está en su casa y yo estoy con ustedes. Me respondió con un acto de alguacil que no tenía que responder al defensor del pueblo. Lo cancelaron, repusieron 45 empleados de carrera, pagaron 90 millones de pesos de salario vencido y no pagado y 150 millones de prestaciones. Y lástima que no está aquí el teniente coronel que me saludó de la policía, que me dijo que María me mandó saludos, la coronel. No, Angelita es, no, María Isabel, que está aquí. Pregúntenle a ella lo que pasó en La Victoria y quién fue justamente que lo defendió. En ese fuego, ¿quién fue que hizo la gestión para poder socorrer a toda la situación que estaba pasando ahí? Desde las Fuerzas Armadas que mandaron el helicóptero, el 911, la pala para romper la entrada y a ella misma. Eso hace un defensor que no tiene comedimiento, como decía la alcaldesa, ni por sexo, ni por género, ni por cultura, ni por preferencia sexual, por nada. Así como defiendo a los miembros de la policía, al ejército, a los ciudadanos, esa es la mística del defensor. Ese es el principio 1 de la ley 1901, que es el de la neutralidad. Por eso hoy me puedo parar sin ningún tipo de temor, porque nosotros hemos hecho un esfuerzo justamente para significar que incluso no teníamos una sede y hoy en día el defensor tiene su casa. Y antes de concluir mi gestión, vamos a tener representación a nivel regional, macroregión y a nivel provincial, en la medida de las posibilidades, pero hemos creado una estrategia de poder tener amplitud. Hasta en los consulados tenemos puntos de acceso, porque de eso se trata de tener cobertura. No lo voy a cansar con la parte de tecnología, que ha sido el esfuerzo que ha hecho el defensor, incluso creando un software con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, para que los casos sean transparentes en la página web y que han permitido que a través de todas las redes sociales caigan en una plataforma y nosotros responder. Ahora sí le digo algo. Nosotros, como órgano extrapoder, no pertenecemos a ningún otro órgano, ni al Ejecutivo, ni al Poder Judicial. Salimos del Poder Legislativo, pero aún así el defensor ha decidido tener tanta transparencia que ejecuta su presupuesto en línea. El único que tiene esa ejecución, e incluso una felicitación nos llegaron hace 2 semanas al ministro de Hacienda. Pero en términos de transparencia, aún no siendo del Poder Ejecutivo, hacemos todo el esfuerzo y no es 99 ni 98 que sacamos la Dirección General de Ética Gubernamental. 100 puntos todos los meses sacamos en transparencia, porque de eso se trata de ser un servidor público. Y como mi mirada no es local, sino internacional, estamos certificados en ISO, en antisoborno, en cumplimiento gubernamental y en calidad de nuestros servicios. Y el año que viene, nuestro modelo de gestión estará certificado también en cada uno de los procesos. Nosotros no llegamos a improvisar. Llegamos con un plan y ese plan fue el que postulé cuando me presenté en las cámaras y ese es el plan que se está ejecutando y es nuestro plan estratégico institucional. Y es parte de lo que yo le vengo a hablar. 3 componentes claros. Uno que es jurídico, que es el garantismo. Uno que es educativo, que tiene que ver hasta con la Constitución animada. Y uno que es de eficiencia, porque al irme tiene que quedar una institución igual como la que yo creé anterior que esta, que fue el Tribunal Constitucional. A mí me tocó sacar de el RNC hasta certificar todos sus procesos, porque fui su primer director ejecutivo. Y el defensor será aún más grande de lo que pudo hacer en la gestión como director ejecutivo del Tribunal Constitucional. ¿Pero por qué? Porque tiene que haber una vigilancia mutua.
Ustedes tienen que vigilar al Estado y el Estado tiene que apoyarlos a ustedes. Pero para eso tenemos que ser contrapeso del poder. Lo que los norteamericanos le llaman check and balance, porque de eso se trata la democracia. Por eso se llamaba garantismos o garantías antes de la Constitución 2010 y hoy son derechos fundamentales. Este esfuerzo es justamente para hacer un control efectivo, que es la única herramienta que puede haber para un buen gobierno. No me entienden en algunos momentos, pero ya poco a poco, gracias a Dios, han ido entendiendo. Por eso puedo fijar posición con relación a la licencia, o puedo fijar posición relacionado con los asesinatos que se pueden dar en un intercambio de disparos que tienen que ser de alguna manera respondidos, porque hay menores de edad o niños que están siendo involucrados. Al fin y al cabo, lo que nos guía a nosotros, y ya gracias a Dios todo el mundo lo ha visto, es el bien común. Y significo este espacio para que entiendan todos los elementos que podemos ver. Y aquí hay un oficial que me merece todo el respeto de la DGCET, y ustedes saben lo que pasó justamente en el canódromo. Pero ahí hubo otro caso. Esa cárcel que le estoy enseñando está cerrada. Santo Domingo Oeste, la carcelita, debajo de un destacamento de la policía. 42 espacios creados, habían 240 personas. Un espacio que estaba al lado de una cañada en un sótano y no estaba registrado como cárcel propiamente. Por lo tanto, no podía ser fiscalizado ni por el ejército ni por la policía, pero estaba en un limbo. Pero cobraban 3,000 pesos el día para el VIP. Tú que eres el gerente de DESUR, había un empleado de DESUR que tenía un mes preso. No había ido ni siquiera al juez de paz. Un contubernio entre su esposa y un policía. Ellos vivían juntos. Él cubría todo, pero ella quería que le diera 500,000 pesos. Se puso de acuerdo con un policía. No estoy diciendo que todos son así, pero ese particularmente se llevó al tipo. Tuvimos que llegar a una inspección y aparecieron 52 resoluciones un sábado del mediodía. Ustedes saben muy bien que eso no se hizo ahí. Estaban archivadas. ¿Por qué? Porque había que buscar dinero para poder buscar la resolución. ¿Cuántas personas de ustedes no le ha pasado cosas similares? Hoy en día, gracias a un esfuerzo entre Defensa Pública y el Defensor del Pueblo, esa cárcel se cerró. Se enfrentó la microcorrupción, que es la que nos afecta a nosotros los ciudadanos continuamente, que nos pueden enfrentar con un buscón, con una situación particular de una patrulla o con casos como esos que tienen que ver justamente con la privación de libertad. Esa es la realidad que ve el defensor día a día y por eso salimos al territorio, para que no nos cuenten. Sería muy cómodo en una oficina, tranquilos todos, despachando con una computadora. Yo no creo en esa gestión. Yo creo en remangarme la manga y bajar al territorio y ver el día a día al ciudadano, y por eso estoy aquí. Y la diputada mencionaba un caso que ustedes saben muy bien que he venido en 2 ocasiones y por eso los campesinos pudieron ir al palacio cuando Joel Santos era ministro de la presidencia. Yo no creo en que me cuenten. Le contarán a otro un cuento. A mí me dicen la verdad. Porque las historias yo lo veo en los rostros y eso es parte de mi esfuerzo día a día. Por eso 4 días a la semana Pablo tiene la agenda territorial. Hoy este gran equipo se traslada lunes y viernes a toda la República Dominicana como nunca se había hecho. Ahora, hemos colocado en primer lugar la promoción de los derechos humanos. Porque primero tenemos que conocer nuestros derechos y nuestros deberes. Solo 7 deberes y a veces la gran mayoría no los cumplimos. No queremos cumplir los deberes, pero queremos todos los derechos. Y es parte de una reflexión más profunda. No es el escenario, pero es parte de lo que tenemos que pensar. El defensor no tiene limitación ni siquiera presupuestaria, no porque tenga mucho dinero, sino porque la lotería recibe más dinero que nosotros y no hace más que incentivar el juego de azar, la ludopatía, y nosotros no nos limitamos. Por eso creamos estos órganos de participación para involucrar al ciudadano y ciudadana que quieran ser parte del defensor del pueblo. Creamos las mesas comunitarias para ustedes, los líderes comunitarios. Creamos el voluntariado para aquellos profesionales o personas sin carrera que quieran apoyar al defensor del pueblo. El defensor escolar y el defensor universitario justamente es parte de la agenda que va a tener el defensor del pueblo, adicional a lo que está haciendo aquí o lo que está haciendo en la plaza, en el parque, donde están las carpas, no solamente del defensor, sino de otras instituciones como Senasa, Promipyme, y gracias por venir, Sánchez, y otras instituciones como pensiones, jubilaciones y parte de discapacidad. Porque de eso se trata, acercar la administración pública al ciudadano. Porque en el rostro de la gente, por el bien común, tú sabes muchas cosas que en una oficina sería incapaz.
Por eso esta ruta de los derechos es un esfuerzo mancomunado para poder no solamente acercar la administración, sino nosotros como institución poder brindar el servicio con una sonrisa y una alegría. Pero necesitamos que los ciudadanos vengan y por eso construimos esos órganos de participación y por eso los códigos QR. Ahora, esa propuesta de valor que yo expuse es la que se está ejecutando en esta institución con el rigor que me caracteriza, firme y fuerte. Y esa propuesta de valor es cumplimiento gubernamental. Si todo el mundo cumpliera lo que le correspondiera, ni siquiera fuera necesario el defensor del pueblo. Lo que pasa es que no es así. Justamente ahí es que está el vacío por el cual tiene que haber una institución como el defensor para poder defender a los ciudadanos o la colectividad. Y ahí entra justamente donde nosotros nos agarramos, en la ley y los reglamentos. Cuando nosotros recibimos un caso en atención al ciudadano, lo investigamos porque el defensor no habla de oído. Tiene que hablar con propiedad y por eso tenemos abogados que investigan. Luego notificamos a la administración para que nos respondan, porque hay que dar el beneficio de la duda y es un principio básico la neutralidad. Pero si no, la respuesta no es satisfactoria y quieren seguir bajo la tesitura de no brindar el derecho, litigamos. Por eso tenemos un departamento de litigio estratégico. La administración pública, si cumpliera su rol, no tendría ningún tipo de inconveniente. No todo lo tenemos que tener, pero de lo que nos corresponden sí nos lo tienen que dar, pero como derecho, no como favor. Ahora, esta ruta de los derechos, ¿qué es? Es una llamada de atención para que también nos unamos. Porque así como ASUA tiene que tener un plan de desarrollo y las autoridades tienen que guiar ese plan y tienen que unirse a ese plan, todos los ciudadanos tienen que exigir esas obras, esos servicios que le corresponden. ¿Por qué? Porque es parte de afianzar la cultura democrática que tiene que ser el elemento esencial de la profundización de la relación entre la administración y el ciudadano. Nosotros lo que estamos buscando es una cultura de derechos y de deberes. Ahora, con este esfuerzo el defensor ciertamente enfrenta uno de los flagelos más grandes que puede haber en la democracia y parte de lo que ha hecho que los políticos se ceben y se sienten confiados en todo. El clientelismo y la demagogia. No es por favor, es por derecho que me corresponden las cosas. Ahora, sabiendo que siempre va a haber limitaciones y en la medida de las posibilidades, pero si yo estoy pagando la luz, me corresponde la luz. Si yo estoy pagando el agua, me corresponde el agua. Pero a mí me corresponden políticas públicas como salud, educación, transporte, vivienda y otras, y vamos a verlo. Porque de luego de haber crecido un 4.8% en 40 años, ¿cuál es el problema? Hemos creado una paradoja. Mucho crecimiento económico, con poca reducción de la pobreza, poca equidad y alta desigualdad. Y esa es una realidad de República Dominicana y lo vamos a ver en la provincia. Ahora, casi el 60% de los empleos en República Dominicana son informales. Es imposible que tengan protección social. No tienen salario de calidad. Por lo tanto, cuando vemos el salario mínimo en 19,000 pesos y la canasta básica en 45,000, se juntan dos jóvenes ahora mismo, son 38,000, deben el doble sueldo. En enero lo están debiendo porque la canasta básica es de 45,000. Y esa es una realidad que enfrenta a esta sociedad. No tiene que ver con partidos, no tiene que ver con políticos, tiene que ver con nosotros los dominicanos, porque todo el mundo ha gobernado y ha seguido esa misma realidad. Poca reinversión social e inclusión y sostenibilidad, independientemente que tenemos muchas cosas positivas, porque hay que reconocer que hemos avanzado, pero no podemos seguir con este nivel de desigualdad y de inequidad, porque al fin y al cabo tenemos que ver la realidad en el rostro de la gente. Y esto es más allá de un periodo presidencial, y lo quiero significar, porque es ver la República Dominicana al 2050 o al 2040, y eso implica que todos nos unamos y tengamos diálogo. Cada provincia y el país, porque tiene que haber una sola orientación y un solo norte, independientemente de quién gobierne. Tienen que haber indicadores que nos guíen a todos. Cada quien va a tener un perfil y va a decir las cosas como lo quiere hacer, pero tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo, porque tenemos 10 años metiendo un 4% por la educación. ¿Y qué tenemos? Nada. Usted tiene que hacer esfuerzos para mandar a sus hijos. ¿A dónde? A colegios privados, porque no confían en la educación pública. Y eso está mal. Un 4% del PIB todos los años por 10 años. Tenemos una década perdida en educación, porque tenemos los peores resultados. ¿En qué? Lectoescritura y matemática. Y esa es una realidad. Y eso no tiene que ver con partidos y no tiene que ver con políticos.
Porque al fin y al cabo, la mayor libertad que puede haber es la autonomía económica. Esa es la que me permite tomar decisiones. Si no, yo voy a tener que depender ¿de qué? De la dádiva, del favor. Y le pasa a las mujeres que son agredidas. Tienen que quedarse al lado de un hombre en una casa porque él es el proveedor. Y nos pasa a nosotros como seres humanos cuando dependemos justamente de esos favores. Y no puede ser así. Porque nosotros como seres humanos necesitamos políticas públicas que nos permitan desarrollarnos. Y esas políticas públicas son salud, educación, trabajo, vivienda y transporte. Y esa es la realidad por la que tenemos que luchar. Porque a medida que yo pueda tener la libertad sobre la base de esas políticas públicas, puedo ser el que pueda ubicar mi oportunidad. No que me den lo que quieran darme. Y esa es una crítica, porque estamos creciendo un 4.8 promedio en 40 años. Eso es mucho lo que se ha hecho. Pero ¿qué demostró la pandemia? ¿Y qué ha demostrado el medio ambiente? No tenemos resiliencia. Por lo tanto, República Dominicana tiene que repensar su sistema de crecimiento y su sistema de gestión de los fondos públicos. Y esa es una realidad que nos compete a todos, porque son los impuestos de todo lo que se administran. Ahora, ¿cuál es la realidad? Que hemos creado privilegios, grupos determinados que tienen concentrado la riqueza. Y eso tiene que cambiar, porque por algo hablamos de equidad y de igualdad. Ahora, en términos reales, ¿qué vemos de ASUA? Y ese es un esfuerzo que también quiero significarle, porque ustedes tienen que tener un plan de desarrollo coherente entre todos los actores económicos, social, políticos y culturales. Y tiene que ser un esfuerzo de todos y todas, independientemente de la realidad, la bandería, el credo o cualquier tipo de realidad. Ustedes tienen 240,000 habitantes. El 43% está concentrado acá. Pero ¿qué pasa con la parte productiva? Ustedes tienen una alta capacidad productiva a diferencia de otras provincias. Un 66% de la población. El resto está estudiando. Y yo le pregunto, ¿estudiando qué? Piensen. Están invirtiendo horas, hombre, o horas, niños, en ver a un profesor, en ir a un aula. No es verdad que están estudiando con calidad. Y eso es una realidad y da de frente. Da de frente cuando tú tienes 10.722 familias que viven con piso de tierra, con un 4.8 por 40 años. Eso no puede ser posible. Piso de tierra. Y esa es la realidad. ¿Cómo vamos a hablar de salud de calidad cuando yo estoy caminando en tierra? Y eso depende de un político, de un partido. No, todo el mundo ha gobernado. Todo el mundo ha tenido esfuerzo. Por lo tanto, todos somos responsables, incluyéndome a mí, sin ser nada aquí. Ahora, ¿cuál es la realidad? Que tenemos 34,000 jóvenes que ni estudian ni trabajan en ASUA. ¿Qué van a hacer ellos? ¿Lo que se van a enfrentar contra la oficial superior? ¿O contra la policía? ¿O contra el ejército? ¿Que me van a atracar? ¿Que van a generar un problema en el barrio? Porque no les estoy brindando las oportunidades, ni educativas ni laborales. ¿Y esa crítica a quién es? A nosotros como sociedad, que no hemos entendido la realidad. Porque cuando hablan de nearshoring, no buscan oportunidad. O cuando producen la parte agrícola, no lo pueden convertir en agroindustria. ¿Y eso qué significa? Poco valor agregado. ¿Y eso qué significa? Poco salario o un salario de paupérrimo que yo tengo que depender o mendigar para poder terminar el mes. Y ahorita las dos yo tengo un diálogo con mujeres emprendedoras, que incluso Provipyme tiene que participar, que son las que nos están contando a nosotros sus historias de cómo pudieron hacer un negocio, cómo pudieron emprender y cómo pudieron salir adelante. Porque ese liderazgo femenino tiene que significar y tiene que ser parte de la respuesta a estas 34,000 vidas. Porque al fin y al cabo la educación preuniversitaria de República Dominicana ha aumentado en toda la cobertura. ¿Y la calidad? ¿De qué calidad estamos hablando? Y es un cuestionamiento que tenemos que tener como sociedad, porque no podemos seguir teniendo niños que ni siquiera saben quién es Juan Pablo Duarte. Tenemos niños que están teniendo 5 años por debajo de su edad cronológica en términos educativos. Y esos son los que van a enfrentar la realidad de allá afuera. No, eso están atentos a otra cosa, muy probablemente al YouTube. Pero no están entendiendo la dinámica cuando salgan de su casa, o se van a quedar más años de la cuenta viviendo a costilla de nosotros, en vez de estar trabajando y viendo cómo nos van a ayudar a futuro a nosotros. Y esa es una realidad. Esa es una realidad. Porque aquí hay 8,000 estudiantes universitarios. Y tú te preguntas, ¿están siendo abogados, administradores, contadores en las aulas? ¿Y cuando salgan, qué van a hacer? ¿Motoconcho, Uber? ¿Van a trabajar en el colmado? ¿O van a tener que estar continuamente atrás de alguien que le dé algo?
¿Un político? ¿Un narcotraficante? ¿O quién? Eso no puede ser posible. La educación universitaria tiene que estar vinculada al mercado laboral de donde ellos son. Porque ¿qué va a pasar? ¿Van a emigrar a la capital o van a hacer la vuelta por México? Y esa es la realidad. Y se lo está diciendo alguien que incluso ha visto la selva del Darién, el tapón del Darién, y he podido ver cómo se meten de Colombia a Panamá. Incluso hablar con un venezolano, y me perdonan si hay menores, que estaba contando cómo su esposa, al lado del esposo y los 2 hijos, la habían violado para poder pasar por la selva. Y esa es la realidad del migrante. Aunque no nos guste, esa es la realidad. Por eso muchos dominicanos se van y tienen que volver reventados. Ahora, ¿cuál es el tema de salud? Tenemos 69% de afiliados del seguro de salud, pero seguimos discutiendo la muerte materno-infantil. Seguimos teniendo hospitales con deficiencia y tenemos teniendo muchas limitaciones. Creciendo un 4.8. ¿Tenemos esa realidad? ¿Tenemos unidad de atención primaria? Sí, 49. Pero ustedes le preguntan a Mario Lama, le estoy diciendo que sabe de 2 semanas con él, y no existe un protocolo único de una unidad de atención primaria. ¿Y qué es eso? Ustedes preguntarán, si el primer nivel de atención, y dice la ley 8701, que es donde nosotros debiéramos hacer todo el esfuerzo. Es que si a mí me dice un médico que debiera ser de familia, tiene que hacerte un análisis. Ese análisis yo me lo debiera hacer en la policlínica. No tener que coger para otro lado, hacerme el análisis o hacerme la tomografía. Porque eso es dinero que yo estoy pagando. Pero cuando yo llego allá, aún teniendo cobertura, tengo que pagar el copago. Cuando nosotros lo analizamos en ese espacio, estamos hablando de 450 personas por 2 días. AFP, ARS, los superintendentes, los directores del SNS, clínica, los pacientes, todo el que tiene que ver con el sistema, ministro, todo. ¿Qué quedamos? El 44% del gasto de salud es directamente de la familia. Eso es el copago para los médicos. Eso es los medicamentos, comprarlos de casa en vez de genéricos. Eso es que de 2.000 unidades de atención primaria en República Dominicana, solamente 700 tienen farmacia del pueblo. 700 farmacias del pueblo para 2.000 unidades de atención primaria. ¿Qué implica? Que yo tengo que dejar mi dinero en el camino. Pero cuando me voy a hacer los análisis, se lo repito, tengo que pagar lo adicional. ¿Y aquí yo se lo pago? Muy probablemente ese hospital tiene un director o un encargado que tiene cerca el tomógrafo, tiene cerca los análisis, y por eso no me lo pueden brindar en el mismo lugar donde yo fui a chequearme con el médico que me corresponde. ¿Y eso a quién le afecta? A cada uno de nosotros. Por eso criticamos ese alto costo en gastos de bolsillo. Pero ¿qué vemos con la realidad del sistema penitenciario? Que no está sincronizado con el sistema de seguridad ciudadana. Eso implica que la gente que está presa, lo que están viendo es más delincuencia y se está convirtiendo las cárceles en universidades del crimen. Si no, pregúntenle a María. El espacio donde se quemó la Victoria era de 1.900 personas, pero estaba construida la Victoria entera para 800 con Trujillo, más el anexo, que son los galpones, 400 para 1.200. ¿Ustedes están escuchando la proporción? El ala, el bloque que se quemó tenía 1.900 personas, pero la Victoria para todo el perímetro estaba hecha para 1.200. Habían casi 9.000 personas en un espacio para 1.200 personas. Imagínense lo que había ahí. Si quieren imaginarse, piensen en una presidenta a 500 pesos, un Buchanan a 5.000 o un Brugal a 1.500. Esa es la realidad de una cárcel. ¿Tú crees que el que cae preso ahí va a pensar en reinserción social? Lo que está pensando es ver cómo puede hacer más dinero cuando salga o desde ahí mismo. Entonces, ¿cuál es la realidad de seguridad? Tiene que haber una vinculación entre un buen patrullaje, un buen servicio, unos buenos salarios para los policías, un buen sistema de tecnología, cámara, GPS y demás. Pero la cárcel tiene que ser una realidad. No tener una densidad poblacional con una prisión preventiva que ronda el 57%. Estamos llamando gente, como me pasó con la señora en Najayo, una señora casi de 65 años, 8 meses preso por robarse unas orquídeas. Tú dices, pero ¿cuál es la razón de prisión preventiva por unas orquídeas? Y ella lo reconoce, se la robó. Yo no le estoy diciendo que no estoy diciendo que lo hizo bien, nunca en mi vida, nunca. Pero una señora de 65 años, 8 meses presa, porque no había podido tener la audiencia. ¿Para qué? Para
algo que pudo hacer presentación periódica. O la señora que murió en Puerto Plata, que tenía cáncer del páncreas, que nosotros le variamos junto a la jueza de ejecución de la pena la medida de que de prisión a prisión domiciliaria. Tenía cáncer en etapa 3. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de que se iba a morir como sea. ¿Por qué no podía morir en su casa, independientemente de la razón por la que cayó presa? Porque al fin y al cabo iba a morir. ¿Para qué yo tengo que tener 300 gente con problemas mentales? Esas personas van a terminar muriendo porque van a hacer algo en la cárcel que los mismos presos lo van a matar. Y todos lo saben. Entonces, es parte de la crítica de que el sistema de seguridad social de este país tiene que estar vinculado a las cárceles. Y nosotros hemos logrado la resolución de bloqueo de celulares. Y con el mismo presidente de Hotel Nuevo se logró el esfuerzo de tratar de bloquear. Pero esto es más profundo. Tiene que haber inteligencia y contrainteligencia y una vinculación real. Porque al fin y al cabo, y qué bueno que estás aquí, parte del problema de nosotros es la desigualdad. Aquí en la provincia hay 11,000 personas con algún tipo de discapacidad. Yo estando en el parque, justamente me abordó un joven que quería venir a la conferencia, un señor que quería venir a la conferencia, pero esto queda en un segundo nivel. No podía subir. Y a cualquiera de nosotros nos puede pasar. Y por eso te decía que es bueno que tú viniste, porque son cosas que nosotros no estamos entendiendo. A cualquiera de nosotros nos puede pasar un acto de discapacidad. ¿Y qué va a hacer de nosotros? Tener que depender de alguien. Cuando el Estado me tiene que brindar a mí las condiciones mínimas para yo desarrollarme. Esa es la realidad. No existe. Y eso es una limitación que nos puede pasar a nosotros. A la oficial haciendo su trabajo de DGCET. La pueden chocar. A ti haciendo una visita para buscar un préstamo, ¿te puede pasar algo? O a ti que eres regidor, en la sala capitular se puede caer una viga. Y si ustedes 3 quedan discapacitados, ¿qué va a pasar de ustedes? Hagan esa reflexión y van a entender por qué la crítica del defensor del pueblo, que no hay política para la discapacidad, que sea consistente y que respete la dignidad humana. Y eso es parte de alguien que tiene que decirlo en la sociedad dominicana, porque no podemos ser cómplices. Tenemos que reclamar justamente como derecho y tenemos que hacer que la política pública sea más inclusiva. ¿O no? ¿Tú lo vives a diario? Por eso mismo. Entonces, esa es la parte que yo quiero que ustedes entiendan. A todos nos puede pasar eso. No seamos ajenos a una realidad que es día a día que se vive. Por eso la llamada de atención al defensor, para que entendamos por qué la importancia de un valor esencial, que lo decía Juan Pablo Duarte en el artículo 8 de su Constitución, la igualdad. En el artículo 1, él hablaba justamente de lo que tenía que ser el Estado, y el Estado tiene que ser eso, parte de mi desarrollo. Estamos hablando que la ruta de los derechos justamente es esa mirada crítica para que entendamos que tiene que haber una institución que cuestione el sistema para que más personas puedan tener el derecho que le corresponden. Que no podemos seguir pensando que todo está bien, porque hay cosas que han avanzado y son positivas y son muy buenas y tenemos que sentirnos orgullosos. Pero hay cosas que no. Hay cosas que no. Y tenemos que justamente defender ese derecho del pueblo. Y eso implica cumplir las leyes y los reglamentos, pero sobre todo lo más importante que puede tener un pueblo, su constitución. Y eso es parte de lo que nosotros enseñamos en ese espacio que se llama Constitución Animada. Hemos hecho un esfuerzo de que nuestra constitución, y gracias Paloma, esté en 16 capítulos, con 3 guías didácticas, para que podamos enseñar la Constitución de la República a nuestros niños, niñas y adolescentes. Y esas guías están hechas para la familia, están hechas para los estudiantes y están hechas justamente para los profesores. Y es parte esencial del defensor del pueblo salir a enseñar la Constitución a cada dominicano o dominicana. Por eso, en 5 escuelas de aquí se está enseñando la Constitución animada. Pero ustedes dirán, yo quiero una caja de esa. Yo le digo, eso está gratis en una página. Y si aquí hubiese un fotógrafo de lo mío, lo que hubiese hecho es tirar una foto a algo tan bello como es eso. Ese código QR que representa justamente lo que tiene que ser, que todos los dominicanos descarguemos la Constitución animada. ¿Para qué? Para que se lo enseñemos a nuestros niños, niñas y adolescentes. Así como debieran enseñar el ideario duartiano. Nosotros tenemos las herramientas aquí y se despertó el fotógrafo, viste que está tirando la foto, ahora fue que se despertó. Justamente porque estaba durmiendo allá atrás, fue que lo dije. Justamente eso es lo que yo digo. En estas guías y en esa Constitución animada
Está el esfuerzo del defensor de promover los derechos y los deberes que debe ser la esencia de cada dominicano o dominicana. Miren, se despertó moñita. Pero al fin y al cabo, ¿qué termina siendo esto? Es el empoderamiento social de los ciudadanos para que seamos veedores de las acciones que le corresponden a la administración pública. Eso es parte esencial de lo que una ciudadanía es responsable y es justamente lo que el defensor del pueblo, además de echarse los pleitos y pelear, tiene que hacer. Y es parte justamente de lo que yo estoy haciendo con ustedes, involucrándolo en una institución que ha venido justamente a servir, porque lo que somos servidores públicos, que tiene la vocación de asumir todo lo que le corresponde y lo que no, con la mayor humildad, hablar con la verdad y decir justamente, no podemos, pero lo podemos hacer de esta manera. Esas son orientaciones. Al fin y al cabo, lo que nosotros buscamos es esa nación con dignidad, que identifique oportunidades, porque en el caso mío, vengo de una madre que era secretaria en un hospital público y yo no me he estudiado con beca, aquí y fuera. Y honestamente creo que he estudiado en muy buenas universidades. Esa misma oportunidad que yo quiero que los jóvenes tengan. Y es justamente por la misma realidad que ustedes, muchos de ustedes, con 50 años, como me decían dos mujeres en el parque, no tienen oportunidad de empleo. Teniendo la capacidad y teniendo la formación, pero no tienen. Entonces esa falta de oportunidad nos impacta a todos y a todas. Al hijo que dura más tiempo comiendo jamón en la casa, que debiera de irse y casarse. Y a nosotros mismos que no tenemos el chance de cómo buscar trabajo. Pero también a los 65 años queremos una pensión. Y el sistema de pensión de la República Dominicana no va a ser sostenible en el 28, en el 29 y en el 30, que empiezan a salir las primeras camadas de las 360 cotizaciones que dice la Ley de Seguridad Social. Y eso lo tiene que decir alguien ahora, porque Chile está cerca y la convulsión social que se generó justamente porque las pensiones no tenían la correspondencia con el salario es lo que puede pasar a nosotros. ¿Y quién lo va a decir? ¿En el 28, en el 29 y en el 30 van a ser tema de campaña? No, hagámoslo ahora, porque nosotros los ciudadanos necesitamos ese ingreso y esa pensión para poder vivir con calidad. Ahora, sí hay una frase, si el fotógrafo ahora que se despertó se mueve, el verdadero poder no reside en quienes gobiernan, y esto nosotros lo hicimos para ustedes, sino en cada ciudadano que exige sus derechos y lucha por su futuro. Juntos construiremos una república donde la igualdad, la justicia y la dignidad sean nuestras mejores banderas, respaldadas por acciones claras que transformen nuestra realidad. Este defensor del pueblo que viene con este gran equipo, justamente lo que quiere es llamar la atención. Uno, que nos unamos como dominicanos y dominicanas. Dos, que tengamos el diálogo como base. Tres, que hagamos planes de desarrollo por cada provincia y que las autoridades tengan que luchar con nosotros para poder bajar el principio de la descentralización a la realidad. Que no se dependa de un ministro, un director general para poder resolver temas que la gobernadora, los diputados, la alcaldesa y ustedes mismos saben. Una policlínica, una vía de acceso, una iluminación, que el hospital tenga medicamentos, que podamos tener condiciones mínimas en la educación y no tengamos que depender que el ministro autorice el pago de una cubicación cuando la cacha tiene 3 años paralizada. Se las tengo que decir yo a ustedes. Ustedes saben más que yo de todas las obras que pasa lo mismo y cómo la gobernadora y el senador y los diputados, en este caso la senadora, los diputados y ustedes mismos tienen que salir atrás de quién, de alguien de la capital para que resuelva algo de Asua. Eso no tiene lógica alguna en términos de gestión pública. Tú sabes los meses que se pierde y la llamada y el plagoseo para algo que es eminentemente importante para una provincia. Eso es descentralización y eso tiene que existir en República Dominicana, porque si no, ningún pueblo va a poder desarrollarse en el tiempo correcto. Si yo tengo una producción de cacao, ¿por qué el mejor chocolate no puede ser dominicano y tiene que ser suizo? Entonces el mejor chocolate es dominicano y el mejor cacao es dominicano y el mejor chocolate es suizo. No puede ser. Tiene que ser el mejor chocolate dominicano. Eso es agroindustria y eso es saber aprovechar las oportunidades para dar valor agregado. ¿Pero por qué? Porque son empleos y el empleo te permite tener la dignidad porque tú eliges base a tu ingreso lo que tú quieres o no quieres, a qué iglesia ir, cómo vestirte, cuál es la educación de mis hijos. Si yo no tengo ese ingreso, tengo que depender de otra gente. Porque esa es la realidad. Y el primer elemento que tenemos que tener es autonomía económica. Y ese llamado del defensor al diálogo, a la unión, pero también a la lucha y a la defensa, termina siendo un ideario duartiano. Que Dios bendiga a la República Dominicana y a cada uno de ustedes.
Excelente conversatorio con el defensor del pueblo, el doctor Pablo Ulloa. El aplauso bien bonito y fuerte que se sienta de Azua de Compostela. Excelente. Hemos aprendido mucho. Datos Tú eres la clave para la garantía de derechos. Por eso te invitamos a acompañarnos en la Ruta de los Derechos del Defensor del Pueblo. Una ruta para formar en derechos y deberes y, a su vez, promover su garantía. Estaremos visitando cada provincia de la República Dominicana para llegar a cada una de esas personas donde aún su voz no es escuchada. Prepárate para acompañarnos en esta ruta porque vamos por más formación y más derechos. Visita rutadelosderechos.dp.gov.do para conocer la agenda de actividades. Tú eres la clave para la garantía de derechos. Por eso te invitamos a acompañarnos en la Ruta de los Derechos del Defensor del Pueblo. Una ruta para formar en derechos y deberes y, a su vez, promover su garantía. Estaremos visitando cada provincia de la República Dominicana para llegar a cada una de esas personas donde aún su voz no es escuchada. Prepárate para acompañarnos en esta ruta porque vamos por más formación y más derechos. Visita rutadelosderechos.dp.gov.do para conocer la agenda de actividades.